Entonces, Efesios 1, versículos 1 al 14. Sí, señor. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Hay una frase larguísima que empieza en el versículo 3 y termina en el versículo 10. Una frase que hay que estudiar con cuidado para poder detectar el sentido. Eso lo hace más hermoso, por una parte, el poema, la expresión aquí, pero por otra parte la hace un poco más enredada para nosotros, así al leerla a primera vista. En realidad, aquí se habla mucho de la gloria, se habla mucho de los planes definitivos de Dios, de los planes finales, se habla mucho del cielo. Entonces es como un edificio muy alto que tiene un buen fundamento en la tierra, pero que se eleva mucho y muchas veces lo esconden las nubes, y después de las nubes continúa otro poco. Así más o menos me parece que es esta porción. Vamos a ir por partes. En primer lugar, y en esto voy a pedir su ayuda, ¿a quién va dirigida? Estas palabras, ¿a quiénes va dirigida? ¿A quiénes van dirigidas? Según el versículo 1.
santos y fieles, a los santos y fieles en Éfeso. Correcto. A los santos y fieles que estaban en Éfeso. Pero la manera como habla claramente se refiere no solo a ellos, sino a todos los creyentes. Pero qué curioso que hable de santos, a los santos que están en Éfeso. ¿Quiénes son los santos? ¿Alguno de ustedes me puede decir quiénes son los santos? Yo sé que los santos son precisamente los que ya estamos en Cristo, obrando y haciendo y cumpliendo su palabra, estudiándola y obedeciéndola en total. Sí, el que ha recibido al Señor Jesús y le ha entregado su vida a Él es un santo delante de Dios. Impresionante. No son solo algunos que por su conducta pues son escogidos, es todo creyente. Toda persona que ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, que se ha convertido, que le ha entregado su vida, es un santo. Sí, señor. También es un fiel, ¿cierto? ¿Qué es una persona fiel? Que, Una que, persona que, fiel. que cree, practica y cree en esa persona, digamos que en Cristo nuestro Señor. Creer total, ser fiel a esa persona a la que uno le cree. Correcto, leal, fiel Leal. seguidor, ¿cierto? Y los creyentes, los que le hemos entregado nuestra vida al Señor, somos santos y fieles. Pero no somos santos y fieles en nosotros mismos, sino que somos santos y fieles en Cristo Jesús. Es decir, como Él es santo y como Él es fiel, y nosotros estamos metidos en Él, escondidos en Él, por eso somos santos y fieles. Entonces, lo que sigue diciendo es para creyentes únicamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Señor. Ahora, a partir del versículo 3, se nos dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es como una alabanza para Él, para Dios el Padre. ¿Y qué es lo primero que dice? Bendito Bendito el Dios y Padre. el ¿Cuál es Dios y Padre. la primera cosa que Él hizo? Alabarlo. Alabado sea Dios. Correcto. Está siendo alabado. ¿Y por qué lo alaba? ¿Qué hizo el Padre? Nos ha bendecido. Amarnos, amarnos. Sí. Nos ha bendecido. En el versículo 1 dice lo que dijo Miriam. Nos ha bendecido. Nos amó. Eso está un poquito más adelante. Pero en el versículo 3 dice que nos bendijo. Nos bendijo. Y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso es impresionante. ¿Quedó faltando alguna bendición que no nos diera el Dios y Padre? ¿O nos Dice que bendijo con toda bendición? con
toda bendición espiritual en Cristo. Y es en los lugares celestiales. Y ese lugar es Pues también también nos bendice y nos guarda aquí, pero las bendiciones espirituales duran para siempre. Y eso, con esas bendiciones fue como Dios nos bendijo. En el versículo 4 hay otro verbo que Dios ejecutó. ¿Cuál es? nos escogió. Nos escogió en Él, en Cristo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Para ser adoptados. Desde siempre. Antes de la creación. Pues a mí no me han escuchado nada porque estaba silenciado. Sí. Desde siempre. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y lo hizo, como dijo Betty hace un rato, en amor. Pues estas palabras son muy grandiosas y lo más grandioso es que son verdad. No es algo lejano que otros tengan, que algunos tengan. Cada creyente tiene esta posición. Bendecida, es bendecido con toda bendición espiritual en el cielo y fue escogido en Cristo antes de la fundación del mundo para ser perfectos. Y todas esas obras, todo eso que Dios hizo, lo hizo en amor, amándonos entrañablemente. Vamos con el versículo 3. Con el versículo 5. ¿Qué hizo? Sí. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Gracias. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Y esto sí que es una adopción, porque somos muy diferentes a Él. Y no lo merecíamos, estábamos muy lejos y éramos muy, muy diferentes a Él. Él nos creó a su imagen y semejanza, pero no nos parecíamos a Él. Dejamos de parecernos. Él es santo y puro y nosotros éramos lo contrario. Entonces estábamos muy lejos y muy diferentes a Él. No quedábamos bien en su familia. Y entonces lo que Él hizo fue, cuando recibimos al Señor Jesús, nos adoptó como hijos. Pero resulta que Él ya lo había pensado. Él ya sabía lo que nosotros íbamos a hacer, que íbamos a aceptar al Señor Jesús, íbamos a creer en Él y nos adoptó. Y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Entonces cada creyente puede decir a boca llena: estoy bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Fui escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y tercero, fui predestinado por Dios para ser adoptado hijos o hijas suyas por medio de Jesucristo.
Y eso es porque a Dios le plació. Eso fue según el Fue su puro voluntad. fruto de su voluntad. Y lo hizo para que su gracia, su bondad, su inmensa compasión brillara con toda gloria, brillara con todo esplendor. Bueno, en el versículo 6 dice otra cosa que Dios hizo. Para alabanza, alabanza de su propia gracia, Dios sea gracia. de su gloriosa gracia. ¿Sí? ¿Y qué más? Que nos concedió en su amado. Sí. Nos concedió en su amado algo más. En él teníamos la redención, imagínense, lo más importante. La redención, 5. primera, En el versículo mediante. 5 nos falta un detalle. ¿Quiere leerlo, Miriam, por favor? En el 5, Ay, perdón, el 6. El 6. 6. Para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En él, ya sería el número 7, en él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con Ajá. toda sabiduría y entendimiento, con toda Sí, sabiduría y entendimiento. sí, sí. En mi versión hay un detalle adicional y es que nos hizo aceptos del amado. Aceptos en el amado. Es decir, sabemos que tenemos la aceptación de Dios porque estamos en el Señor Jesús, porque le dimos nuestra vida a Él y estamos escondidos en Él. Dios nos ha aceptado en el amado. Esa también es un detalle muy bonito. Saber que Porque Dios nos aceptó, acepta, sí. que Dios nos aceptó para siempre en su amado. Y luego entonces lo que nos dijo Miriam del versículo 7, tenemos redención por su sangre. Redención es compra. Nosotros estábamos esclavizados del pecado y estábamos también esclavizados de Satanás para hacer el mal. Y en el Señor Jesús tenemos libertad de ese yugo tan terrible. De tal manera que antes no nos podíamos resistir a pecar y ahora, después de haber recibido al Señor Jesús, sí. El pecado ya no nos domina del todo como antes. Entonces, tenemos redención por su sangre y también el perdón de pecados. También ese perdón de pecados vino por la sangre del Señor Jesús. Entonces, en el Señor Jesús tenemos redención y tenemos perdón de pecados, ¿verdad? Sí, Señor. Sí, Así que Señor. hasta ahora llevamos mucha cosita. No hemos terminado, pero repasemos. Toda bendición, Dios nos escogió en Él, en Cristo, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, nos hizo aceptos en el amado, nos dio redención
y nos dio perdón de pecados. Perdón de pecados. Pero sigamos. El versículo 8, también lo leyó Miriam, habla de que su gracia, la gracia, la bondad tan grande de Dios, no solo nos la dio medida, sino que nos la dio. Gracias. ¿Cómo es que dice el versículo 8, Miriam? Que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que Esa de ya es el antes 9. estamos en Cristo. Gracias. Sí, pues entonces su gracia nos la dio en abundancia y en mi versión dice sobreabundancia. Es decir, sin ninguna medida y con toda generosidad. Entonces hizo sobreabundar su gracia para con nosotros. Y lo hizo en toda sabiduría e inteligencia. Y eso lo vamos a necesitar para lo que sigue. Toda esa sabiduría y toda esa inteligencia la vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque el versículo 9 que leyó Miriam dice que Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Nos dio a conocer sus propósitos. Él se los había propuesto en sí mismo y los conocía bien, y el Señor Jesús también, y el Espíritu Santo también. Pero ahora, ¿cómo hacía Él para transmitirle a personas tan pequeñas como nosotros, con poca inteligencia en relación con la suya? ¿Cómo hace para hacernos entender cosas tan grandes? Entonces, en su gracia también nos dio sabiduría e inteligencia. Y entonces, lo que llevamos aquí, que al principio nos parecía como muy enredado, vamos entendiéndolo. Entendiéndolos. Y resulta que Dios tenía un propósito, Dios tenía un plan y nos lo dio a conocer. Ese plan está en el versículo 10. Mari, por favor, ¿nos puede leer? Claro que sí, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Ahora estamos entrando en los planes de Dios y los estamos entendiendo. Dios quiere reunir todas las cosas que están en los cielos y en la tierra en una sola persona, el Señor Jesús. Dios quería hacer eso y nos involucró a nosotros, llamándonos a través del Señor Jesucristo, ofreciéndonos perdón, vida eterna y que le entregáramos nuestra vida. Podemos, al hacerlo, podemos entrar en ese propósito tan grande de Dios que nadie podrá parar, nadie podrá detener, nadie podrá frustrar. Se llevará a cabo tal como Él se lo ha propuesto. Y allí estamos incluidos nosotros. Necesitamos más inteligencia, pedirle más a Él para entender en más detalle todo esto, pero es verdad, es una gloriosa verdad.
Vamos con el versículo 11. Algo Dios nos dio en él, Cristo. ¿Qué sería? Vimos herencia, nos heredó. Herencia. Somos herederos. Sí, pero entonces, sí, no sé cómo lo ven ustedes, pero yo veo añadido a esta gran lista que ya llevábamos, un añadido impresionante. Nosotros recibimos de nuestra madre una herencia, ¿verdad? Era nuestra, aunque no trabajamos para eso. Pero Dios el Padre nos dio una herencia en la gloria, en Cristo, tan segura, está garantizada por el Señor Jesús. Entonces podemos decir a boca llena, todos los creyentes, que somos herederos en Cristo, herederos de Dios en Cristo. Tenemos una herencia. ¿Qué significa eso? Pues no sé la inmensidad de todo eso que hemos recibido, pero si pensamos un poco en lo generoso que ha sido Dios el Padre con nosotros, podemos esperar que su herencia es gloriosa. En Él tuvimos herencia. En Él tuvimos herencia. Esto está en la siguiente página. Y hemos sido predestinados conforme al propósito de Dios. Eso sigue diciendo, ¿verdad? Sí. En Él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, tenemos herencia, herederos y herederas de Dios en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Sí, señor. Bueno, Dios nos dio toda esta riqueza con un propósito. Versículo 12. Si lo tienen Betty o Gabriel, y nos lo pueden leer, el versículo 12, por favor. Betty. El 12, Betica. Ella sí tiene esa versión que tiene Carlita. No dio. A fin. Tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Está leyendo en otro sitio, Gabriel. Sí. Es que la de nosotros es diferente y todos los días, esa es de, ¿cómo es? De MacArthur. No, es Efesios 1. Pero es Efesios 1, el versículo 12. ¿Cómo? Efesios 1. Versículo 12. Ay, perdón. ¿Efesios 1 qué? 1, versículo 8. Versículo 12. 12.
2. Listo. Te voy a leer esa parte. Dice así: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Gracias, gracias, muy bien. Entonces, aquí dice que hemos recibido todas esas cosas de las que hemos hablado con el fin de que seamos para alabanza de su gloria. Con razón, el apóstol empezó desde el versículo 3 diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol antes de escribir sabía todo eso y entonces alaba. Y lo que él quiere a través de mostrarnos todas estas cosas es que nosotros también lo alabemos. Y lo alabemos ahora, pero que también lo alabemos por toda la eternidad. Entonces, Dios nos llamó para que seamos, Dios nos llamó y nos enriqueció de esta manera para que seamos para alabanza de su gloria. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, ahora en el versículo 13 y 14 tenemos una última cosa que Dios hizo con nosotros. Mari, ¿podría leer estos versículos 13 y 14? Bueno, sí, señor. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que el Espíritu Santo prometido. El Espíritu Santo ha prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Sí. Entonces lo que tenemos aquí es un sello que nos garantiza la herencia. En la versión que yo tengo dice que son las arras. Ese sello es las arras de nuestra herencia hasta que la recibamos completa. Y hasta que Dios también nos reciba a todos nosotros, digamos, cuando estemos completos, todos los que somos redimidos. Entonces, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces tenemos 10 cosas aquí que Dios nos ha dado en el Señor Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Todos los que le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesús, a los que hemos oído el Evangelio de la salvación y creímos en él, Dios nos dio todas estas cosas y nos las dio en Cristo. Por eso están tan seguras. Bueno, ahora vamos a hacer un corto ejercicio y yo les voy a mostrar cada una de las 10 cosas de una forma diferente, porque eso nos trae una enseñanza. Si quitamos de la primera frase que leímos, que todos estos versículos estaban dirigidos a los santos y fieles en Cristo Jesús, si le quitamos a Cristo Jesús, no queda nada.
La única manera de ser santos y fieles delante de Dios es en Cristo Jesús. Si lo quitamos a Él, no somos ni santos ni fieles a Dios. Dijimos que también Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero si quitamos a Cristo, quedamos sin nada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Lo que pasa es que se cambió el... Ahora ¿Le sí pasaste una raya? Sí, sí. Es a propósito la raya. Bueno, Estoy no era que la tratando, tenía muy pequeña y no me quería abrir. Bueno, estoy tratando de mostrar que si quitamos al Señor Jesucristo de cada una de las 10 bendiciones, no queda nada. La tercera cosa que leímos fue que Dios nos escogió en Él, en Cristo. Y si quitamos a Cristo de esa frase, tampoco queda nada. Pues dice que Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo. de Jesucristo. Y si lo quitamos a Él, a Dios bendición. A Dios bendición. Y seguimos diciendo que Dios nos hizo aceptos en el amado. Pero si quitamos al amado, es decir, a Cristo, ¿qué nos queda? Nada. Nada. Somos aceptos delante de Dios. Dijimos que en Él tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Todo en Cristo. Y si lo quitamos a Él, ¿qué nos queda? Nada. Ni redención ni perdón de pecados. Bueno, esto no lo menciona a Él, entonces pues no lo tachamos. Pero sí, Dios tiene el plan de reunir todas las cosas en Cristo al final de todo. Todas las cosas las quiere reunir en Cristo. Pero si quitamos a Cristo de esa frase, ¿qué nos queda? Nada. Nada, un misterio, no es misterio, sino es... No tiene queda nada. No queda nada. Sentido, sí. También nos dice que tenemos herencia en Él. Y si lo quitamos a Él, ¿qué nos queda? Pues la herencia ya no es. Ya no es. Ya se fue. Y finalmente, en Él fuimos sellados con el Espíritu Santo. Pero si lo quitamos a Él, ya no queda sello, ya no queda arras de nuestra herencia, ya no queda garantía. ¿Qué concluimos después de todo esto? Que sin Él no somos nada. Totalmente. Sin Él no tenemos nada. No Sí. hubiéramos tenido nada. Nada. Y que sin Él, este propósito de Dios de reunir todas las cosas en una sola persona, tampoco se hubiera podido llevar a cabo. Entonces, así comprendemos la importancia del Señor Jesús en este enorme edificio que atraviesa las nubes, que nos deja ver el cielo, que nos deja ver la gloria donde Dios habita. Es impresionante todo lo que tenemos, pero todo lo tenemos en Cristo. Y sin Él, nada de lo que tenemos y de lo que Dios ha prometido, lo hubiéramos podido tener.
sin que él hubiera bajado del cielo a Belén, hubiera nacido y vivido aquí, sin que él hubiera ido a la cruz y muerto en nuestro lugar y resucitado y ascendido al cielo y sentado a la diestra de Dios, no tendríamos nada. Y en esta porción esto se ve de manera muy especial. Entonces, pues un segundo motivo de alabanza que tendremos para Dios ahora y por la eternidad es que nos haya dado a su Hijo. ¿Verdad? Sí, Señor. Una eterna alabanza a Él, porque imagínese todo el amor que tuvo para dárnoslo. Darnos. Sí. Es impresionante esta realidad que muestran estos versículos. Y pues la epístola a los Efesios, a partir del capítulo 3, del capítulo 4 más bien, tiene muchos mandamientos, pero todos los dice después de habernos elevado tanto en estos primeros versículos. Y en realidad esas cosas gloriosas continúan hasta el final del capítulo 3. Hay una cantidad de cosas más que tenemos en el Señor Jesús. Y luego entonces el apóstol dice, pues visto todo esto, hagamos esto y esto, una cantidad de cosas que tenemos que hacer. Pero primero nos ha dejado asombrados con todo lo que tenemos en el Señor Jesucristo. Aquí tenemos algunas cosas, hoy hemos visto algunas cosas y a mí no deja de asombrarme todo eso. Poder decir a boca llena que soy heredero de Dios, que tengo la redención, que tengo el perdón de los pecados, que tengo toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, que he sido predestinado para ser adoptado hijo de Dios, etcétera, etcétera, que además me puso un sello de garantía, que es el Espíritu Santo en nosotros, como por si dudáramos que esa herencia era segura. Es impresionante. Y espero haber podido transmitir algo de todas las maravillas que tiene esta porción. Muchas gracias por la atención. A usted, muchas gracias Carlitos, a usted. Gracias. Y todo lo tenemos por gracia, ¿no? Amén.